Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En verdad nos da gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues en verdad nos alegramos de estar juntos una vez más. Fue un mes muy largo, ¿verdad? Espero que nos hayan extrañado, así como nosotros también lo hicimos. Entonces, en verdad agradecemos a Dios por el tiempo, por la oportunidad que tuvimos de estar en Singapur, no solamente por la familia, sino realmente lo que Dios nos permitió también vivir con los hermanos en la iglesia de Singapur. Y bueno, pues ir a Singapur realmente es siempre una bendición. Nos gusta, nos encanta ir a Singapur. Si algo que tiene Singapur es que de comida no te quejas, de comer no tienes dificultad. Entonces, en verdad que disfrutamos este tiempo, especialmente con la familia, para estar disfrutando lo que fue el año nuevo chino. Allá de hecho son 2 semanas de celebración. Entonces ya te imaginarás la cantidad de comida que está uno comiendo, porque allá la costumbre es que como familia, cada miembro de la familia ya casado que tiene su casa, hace una reunión para los demás. Entonces primero en casa de los padres, luego te vas a la casa del hermano mayor, de la hermana, del hermano. Entonces por eso es comer, comer y comer. Entonces es un gran tiempo de celebración, pero en verdad de manera muy especial damos gracias a Dios porque de alguna u otra manera la conexión que tuvimos con los diferentes pastores, líderes de ministerio de la iglesia, pues en verdad que fue de gran bendición. Ya veníamos con íbamos con cierto interés de hablar con los diferentes pastores que están a cargo de algunos ministerios, como el ministerio de jóvenes, el ministerio de audio, sonido y multimedia. Hablamos con los pastores de misiones. Todo coincidió para que aún los directores de misiones estuvieran allá. Vimos a Pastor Jerry, nos reunimos con Pastor Jeremy también. Entonces fue de gran bendición porque todo lo que Dios está haciendo aquí con nosotros, la manera en cómo Dios nos está guiando, lo que compartimos, lo que enseñamos, pues tiene un claro propósito para lo que es la iglesia. Cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia en general, lo que es Centro de Victoria Familiar o CCC México. Vemos cómo Dios en verdad está moviendo las cosas a un sentir, a un propósito, y en verdad que nos gozamos de que para nosotros haya habido esa confirmación. Entonces, en verdad ya hay el sentir, inclusive antes de ir, en algunos hermanos para darnos algunas propuestas para mejorar sus ministerios, especialmente el de audio, de video, todo eso. Y agradecemos a Dios que el tiempo en que pudimos estar allá y conectarnos con todos estos hermanos, y que hubo una gran disposición de estar apoyando, de guiarnos, de decir manden fotos, vamos a conectarnos, inclusive para los jóvenes. El ministerio de jóvenes allá es muy fuerte y nos invitó el pastor de jóvenes que pudiésemos conectar a los nuestros, especialmente a los que queremos que están apoyando como líderes para los jóvenes, pues estén recibiendo enseñanza también. Entonces, en verdad que ha sido un gran tiempo para nosotros y ver toda todos los recursos que Dios nos está dando para aún servir mejor. Amén. Entonces yo te animo a que realmente estemos siempre dispuestos, y como acabamos de decir, ¿no?, cuán grande es Dios, y la única manera en que podemos dar a conocer la grandeza de nuestro Dios es a través de lo que hacemos. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia,
anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Debemos creer verdaderamente que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Y es ahí donde vamos a hacer esa declaración, no solamente cuando cantamos, sino cuando lo vivimos, lo manifestamos, la grandeza de nuestro Dios. Y créeme que aún a pesar de que Singapur es una gran nación y todo lo que es, todo lo que hace, pues al final para uno no hay nada como estar en el lugar donde Dios lo ha puesto, ¿sí? Entonces, yo no cambio por nada el estar donde Dios quiere tenerme. Entonces, ya también siendo bendecidos allá, también estaba ese anhelo, ese deseo de estar aquí y haciendo lo que Dios me ha pedido que haga. Entonces, debemos siempre tener un claro entendimiento de quiénes somos y de lo que tenemos que hacer, independientemente de lo que podamos nosotros estar haciendo, estar buscando, estar llevando a cabo. Lo más importante es estar dentro de la voluntad de Dios. Y como te digo, es bien fácil, es bien bendecido vivir en Singapur. Pregúntale a Ernesto, a Néstor, a Adri, hermana Hilda, que ya conocen Singapur. Pregúntele si no tienen ganas de regresar. Néstor quiere irse a trabajar allá. Entonces, realmente no hay, o sea, lo que tú vives aquí no lo vives allá. Allá tus hijos de 11, 10 años pueden irse a la escuela en transporte público, en metro, y sin ningún problema. Puedes dejar tus cosas, tu celular, tu cartera en donde están las comidas, las mesas para ir y pedir tu comida que tú quieres, y nadie se los lleva. Sí. O sea, es otra mentalidad, es otra educación, pero al final de cuentas debemos estar donde Dios quiere que nosotros estemos, ¿sí? Y aún así, como lo que nosotros vivimos, lo que se compartió en Facebook, especialmente hermana Vivi, que cada rato subía fotos, estamos aquí, estamos allá haciendo esto. Gracias por tus likes, por tus comentarios, por tus bendiciones. Te gozabas de lo que estaba Vivi subiendo todo el tiempo en su Facebook, ¿verdad? Pero lo más importante es que de alguna u otra manera la conexión que hubo esta vez con la iglesia fue realmente de gran bendición y lo va a hacer. Entonces, hoy quiero compartir contigo que aún a pesar de lo que nosotros estamos viviendo aquí en México, muchos hermanos lo primero que hacían al verme era preguntarme qué hay de México, qué está pasando esto y qué con el otro presidente del otro lado. Entonces, pues todo lo que escuchan de México, pues es lo malo, ¿verdad? Y a veces pues es un poco vergonzoso saber que te identifican como mexicano y con todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero como te digo, a pesar de lo que pueda ser México, lo que pueda ser Singapur, un contraste tremendo, ¿sí? Al final de cuentas, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, tú puedes tener una buena impresión de algún otro país, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. A lo mejor es tu sueño ir a Japón, no sé, ¿verdad? Es bueno, es válido que tú puedas querer ver, conocer, sentir, experimentar lo que se vive en otras naciones. Pero al final de cuentas, algo que debemos tener muy en claro es que vivimos en un mundo caído. ¿Y eso qué tiene que ver? Que en Él vivimos y debemos vivir en Él
a través del camino de la fe. Esto es algo que debemos de tener muy claro. A donde quiera que tú quieras ir, a donde quiera donde tú estés, es un mundo caído. Puedes tener una muy buena impresión de este mundo. Hay muchos lugares muy bellos, muy bonitos, en donde realmente uno quisiera vivir, pero al final de cuentas, a donde quiera que quieras ir a vivir, es un mundo caído. ¿Y cómo debemos vivir en un mundo caído? A través del camino de la fe. Tenemos que estar siempre preparados, conscientes de quiénes somos, de lo que realmente es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero en verdad que nos enfoquemos o que nos reenfoquemos en la visión que Dios nos ha dado, para que recordemos lo que debemos hacer. Tenemos que estar alineados y conectados al propósito de Dios. A veces es difícil recordar lo que se compartió la semana pasada. Tú que estuviste aquí, si yo te pregunto qué fue lo que se predicó, a lo mejor te acuerdas o ya lo olvidaste, y eso es normal. No estoy diciendo que esté mal, es normal que a veces olvidemos lo que se nos ha predicado la semana pasada. Ahora imagínate si yo te pido que recuerdes lo que se predicó casi el año pasado, en el mes de julio, que hablábamos acerca de la visión de la iglesia, de lo que compartió Pastor Jeremy con respecto a la visión de la iglesia. Y es precisamente eso de lo que yo quiero que empecemos a reenfocarnos, para que mantengamos esa alineación y estemos conectados con la visión de la iglesia, con esa visión que Dios le ha dado a la iglesia para que llevemos a cabo. Y el eslogan o la frase que debemos de mantener constante es: conectando con el propósito de Dios y cambiando nuestro mundo. Imagina si un mundo caído puede ser tan atractivo. Imagínate cuando sea un mundo conforme al propósito de Dios, aún todavía mejor, ¿sí o no? Entonces debemos nosotros de mantener esa alineación y esa conexión con el propósito de Dios. ¿Cómo? Conectándonos con el propósito de Dios y cambiar nuestro mundo. Eso sería siempre lo mejor y va a ser lo mejor para nosotros. Por eso, si algo que siempre ha estado en el corazón, en el latir de la iglesia, es que podamos ciertamente nosotros mantener la visión de la iglesia, y que es aplicar los valores que también ya aprendimos. ¿Y cuáles son esos valores? Son 4 valores que ya habíamos visto, que ya aprendimos. Primero, el evangelio para todos. Si queremos conectarnos al propósito de Dios y cambiar nuestro mundo, tenemos que recordar estos 4 valores: el evangelio para todos, un lugar al cual pertenecer. Tercero, vamos con todo, vamos a entregarnos totalmente a esta visión. Y cuarto, todos crecen, todo el mundo crece. Son los 4 valores que debemos siempre mantener en nuestro sentir, en nuestra vida cristiana, dentro de la iglesia. Por eso es que cuando nosotros llegamos a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, pues llegamos precisamente llegar a entender que hay un propósito. Cuando llegamos a Cristo entendemos que para nuestra vida hay un propósito. Y eso lo hemos visto, lo hemos predicado, ya lo enseñamos, lo que dice Jeremías capítulo 11, versículo 29. Dios sabe quiénes somos, Él tiene un plan para nosotros, un plan de bien y no de mal, para que tengamos un futuro lleno de esperanza. Entonces vemos que toda esta conexión, toda esta alineación conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas,
debe ser nuestro motivo del por qué estamos haciendo las cosas. Por eso uno tiene que aprender a caminar por fe en medio de un mundo caído. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos de crucero allá en Singapur, pues créeme que es una experiencia muy bonita y todo eso. Es prácticamente un hotel flotante, muy hermoso, muy atractivo. Pero lo que tiene este crucero es que en medio del crucero, y para que tú te puedas dirigir de un extremo al otro del barco, tienes que pasar por en medio del casino. Entonces, pues hay una gran tentación, ¿sí? Hay bebidas alcohólicas, hay de todo, hay máquinas de todo. Entonces, claro que está diseñado con ese propósito. Si tú vas de crucero y si tú te quieres dirigir a donde está el jacuzzi, pues tienes que salir de tu camarote, de tu habitación, cruzar por el casino, donde están las tiendas también, donde puedes comprar todo el duty free, ¿verdad? Y, o sea, todo es pura tentación. Realmente si vas ahí es para gastar, para disfrutar, ¿verdad? Pero a lo mejor tú puedes pensar, los pastores, mira dónde se van a meter. Pero recuerda, es un mundo caído. A donde quiera que vayas, vas a estar en medio de un mundo caído. Lo importante es que debemos aprender a caminar por fe en medio de este mundo caído, porque las tentaciones siempre van a estar a la orden del día, a donde quiera que tú vayas, no solamente aquí en el crucero, a cualquier parte del mundo que tú vayas, por muy bonita que sea la ciudad, por muy atractiva que sea la ciudad, va a ser siempre una gran tentación para cada uno de nosotros. Entonces va a depender de cada uno de nosotros cómo vivimos en medio de este mundo caído. Por eso es importante para nosotros llegar a conocer que si nos mantenemos conectados con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, y que cuál es ese propósito principal, compartir el evangelio, ¿sí? También Dios quiere usarnos, y no solamente para que sirvamos dentro de la iglesia, sino para que aún vayamos a las naciones, y de esta manera también nuestra vida estará conectada con el propósito de Dios. Entonces, cuando llegas a ver que esta visión, esta conexión espiritual, este propósito que Dios tiene para su iglesia, lo empiezas a vivir, lo empiezas a ver y cómo se lleva a cabo, porque cuando nosotros fuimos a visitar a la pastora Sandy Lam, que es la directora de misiones, fuimos a su oficina, pero para poder llegar a su oficina tuvimos que cruzar por los diferentes oficinas y espacios de actividades que hay para la iglesia. Y cuando íbamos llegando a su oficina hay un espacio, un salón, donde estaban los equipos, los jóvenes que estaban preparándose para ir a Japón. Estaban teniendo su clase de japonés y ves cómo realmente hay ese ánimo, ese ímpetu, ese anhelo de estar involucrados, de estar donde Dios quiere que uno esté y estarte preparando para compartir el evangelio. No debe de haber ninguna limitación para compartir el evangelio. Puede ser aquí en tu nación, en el lugar donde Dios te ha puesto, o prepararte porque también Dios quiere usarte y llevarte a las naciones. Por eso vemos que debemos mantener esa conexión con el propósito que Dios tiene para su iglesia. Y no solo eso, sino que creemos que es nuestro papel y responsabilidad conectar con otros o a otros en este propósito. ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué traemos a otros a la iglesia? Para que sean parte de todo esto. Amén. Entonces,
podemos ver que es nuestro papel y nuestra responsabilidad conectar a otros con este propósito. ¿Por qué? Porque Dios se está moviendo en todo el mundo. Cuando tú eres capaz de estar en otro lugar y de ver cómo Dios está haciendo las cosas en ese lugar, en verdad que te impresiona. ¿Sí? La manera en cómo Dios está haciendo las cosas aquí, la manera en cómo lo está haciendo en Singapur o en alguna otra parte del mundo, en verdad te das cuenta que es parte de, te das cuenta que todos debemos estar cumpliendo nuestro papel y nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto ha sido la visión de Dios. Si tú no te lo has preguntado, pues créeme que la visión de Dios es que estemos haciendo todo esto. Recuerda, ¿qué dijo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por cuanto Dios ha amado al mundo, su visión es de que todos seamos conectados con su propósito. Amén. Entonces es fundamental que nosotros lleguemos a entender que esta es la visión de Dios. No es la visión de un hombre, no es la visión de un grupo, la visión de un pastor, sino la visión de Dios. De hecho, la manera en cómo nosotros como cristianos debemos de estar mirando nuestra relación con Dios, ahora tú que eres cristiano y saber que estás dentro del plan y propósito de Dios, tienes que tomar en cuenta esto que estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo saber que estoy en la iglesia que es de Dios? La iglesia que es parte de la visión y propósito de Dios que tiene para este mundo. Cuando veo lo que Dios está haciendo, ¿sí? No estoy aquí para enriquecerme, no estoy aquí para cumplir mis metas y propósitos a través de ustedes, sino que todos juntos estamos con el mismo propósito de cumplir y llevar a cabo la visión de Dios. Es muy fácil que podamos simplemente desviarnos o tergiversar la verdad de la visión que Dios ha tenido para su iglesia. Por eso es bien importante que cuando nosotros llegamos a conectarnos y alinearnos al propósito de Dios, de manera muy natural te das cuenta qué tanto se está llevando a cabo el propósito de Dios o es el propósito del hombre, de lo que está pasando en esa iglesia. Por eso vemos que Dios se está moviendo por todo el mundo y tú lo puedes sentir, tú lo puedes ver, porque estás conectado, estás alineado a ese propósito. Por eso vemos que Él ha tenido siempre esta intención de alinearnos con su visión. Ese siempre ha sido el plan y propósito de Dios, que su iglesia, su pueblo esté alineado con el propósito de su visión. Ahora, hay algo que debemos también considerar muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué desde el día de la creación del hombre hasta el día de hoy Dios no ha alcanzado su propósito con el hombre? Porque es que a través de todo este tiempo, todos estos años, desde que el hombre fue creado hasta el día de hoy, Dios no ha alcanzado su propósito con el hombre. O sea, de que se cumpla su visión, de que todos seamos salvos, de que nadie perezca, de que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a la salvación. Y no es porque simplemente Dios no pueda, sino porque realmente el hombre no ha sido capaz de entender ese propósito de la visión que Dios tiene para este mundo. Vamos a verlo de esta manera, porque cada persona de cualquier grupo experimenta el problema común de vivir en un mundo caído. O sea, vamos a verlo de esta manera. Si nosotros vemos que el por qué no se ha alcanzado el propósito o la visión que Dios ha tenido para el hombre, el problema está en que primeramente el hombre vive en un mundo caído. Entonces,
Estés donde estés, vivas donde vivas, tú vas a ver que el mundo está caído, en mayor o menor proporción, pero vemos que el hombre está perdido. El hombre está totalmente apartado del plan y propósito de Dios para su vida. Y como personas caídas, todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo amamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, etcétera, tratamos con otras personas caídas. ¿Esto qué quiere decir? Si entendemos que por medio de Adán y Eva nos transmitieron el arte de seguir nuestro propio camino, porque esto fue lo que nosotros hemos heredado a través del pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Hacer todo en nuestro propio camino. Entonces, si llegamos nosotros a entender que como personas caídas, todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo amamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, tenemos que lidiar siempre con otras personas que están caídas. Entonces, ¿qué puedes esperar tú de una persona que tiene, primeramente vivimos en un mundo caído y ahora personas caídas, totalmente apartados del propósito de Dios? Entonces, vemos que si nosotros hemos heredado esa costumbre de vivir en nuestro camino, entonces todos nos encontramos con costumbres espirituales o no espirituales en la manera en cómo nos relacionamos, o todo aquello que psicológicamente viene a nosotros o a través de emociones, todo es caído. Todo lo que sucede en este mundo es porque el mundo está caído. Todos los principios, todos los conceptos, inclusive las leyes que a veces nos gobiernan, están totalmente apartados del plan y propósito de Dios. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Y vemos que todo esto comenzó ¿en dónde? En el jardín del Edén. Vemos que Adán y Eva tenían una buena relación, eran sanos y amaban su trabajo, hasta que algo sucedió. Ellos trataron de ocupar el lugar de Dios para sus vidas. Y esto es algo que dio como resultado de que la vida, tal como fue creada para ser vivida, dejó de estar disponible. Por causa de ello, por la manera en que ellos decidieron no estar bajo la voluntad de Dios, sino que simplemente tratar de ocupar, vivir de acuerdo a su sentir, de acuerdo a su pensar, y no aceptar la voluntad de Dios para sus vidas. Por eso vemos que la vida como fue creada dejó de ser vivida y dejó de estar disponible. Por eso vemos que en un intento de llegar a ser como dioses, porque recuerda que esta fue la mentira en la cual ellos cayeron. ¿Qué dijo Satanás? Sabe bien Dios que el día que tú comas de este fruto que había sido prohibido, Dios bien sabe que cuando tú comas de él, serás como Dios. Entonces, vemos que ese engaño de Satanás llevó al hombre a perder su capacidad de ser completamente humano de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a como Dios lo había diseñado. Por eso vemos que todo esto, ¿qué fue lo que originó? ¿Qué originó esta decisión de Adán y Eva de vivir por su cuenta, de decidir por ellos mismos cómo deberían de vivir? ¿Y qué es lo que vemos en este mundo caído? Cada quien vive como quiere, como cree que le conviene, ¿verdad? Y eso crea un gran caos. ¿Por qué? Porque no hay una afinidad o una manera de estar de acuerdo con lo que quiero o con lo que está pasando. Entonces vemos que esta situación o esta decisión que tomó Adán y Eva y el haber pecado y desobedecido a Dios, que originó, primeramente, hubo una desconexión de la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? Dios. Entonces, primeramente hubo
una desconexión de la fuente de vida. Dios había provisto todo lo que necesitaban para su vida. Esa es la realidad, la manera en cómo todo fue hecho, creado. Ellos solamente tenían que depender de Dios en todo, pero ellos decidieron vivir conforme a su pensar, conforme a su sentir, como ellos pensaron que iba a ser mejor. Pero vemos entonces que ellos se desconectaron de la fuente de vida, donde Dios ciertamente había prometido proveer todo lo que ellos necesitaban, tanto en lo material, en lo relacional, en lo espiritual y de todo lo demás. Entonces, cuando decidieron ellos desempeñar su papel en el mundo, la humanidad comenzó a tratar de proveerse a sí misma, independientemente de Dios, o sea, apartados de Dios. Y es lo que nosotros vemos en estos tiempos. Así ha sido la vida del hombre. El hombre que vive apartado de Dios se esfuerza y hace todo lo posible por suplir toda necesidad en su vida. Entonces, vemos que si recordamos la manera en cómo Dios castigó al hombre porque decidió simplemente no obedecer, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre cuando lo castigó? Harás que la tierra produzca fruto con el sudor de tu frente. Y esa es una característica de la caída del hombre. Hasta en estos días vemos que eso es parte de la vida del hombre. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar arduamente para poder suplir tus necesidades. Entonces fuimos por el camino de tratar de hacernos a nosotros mismos, que es lo que vemos hoy en día. Cada uno vive según como le plazca. Es lo que vemos hoy en día. Cada uno vive según le plazca, según lo cree, según lo siente, fuera totalmente del propósito de Dios. Y estamos en una generación, ya no solamente en un mundo caído, sino que vemos que la misma perdición del hombre, su misma situación de persona caída, pues ha alcanzado niveles alarmantes de que están totalmente fuera del propósito de Dios. Y lo digo de esta manera porque vemos que estamos en unos tiempos tan complicados y difíciles por todo lo que está pasando. Hay gente que se autodenomina o se autopercibe gato, oveja, vaca. Así se perciben. Y quieren que tú los trates como tal. Que es vaca, que es gato, que es oveja. Y se comportan de tal manera. Perros, ¿sí? Se autoperciben de esa manera. Puede sonar ridículo, gracioso, inclusive cuando tú lo ves, te da risa, ¿no? O sea, ¿cómo puede el hombre llegar a esa situación? Pero es una realidad. Si el hombre ya por ser caído está totalmente fuera del propósito de Dios, imagínate con todas estas ideologías, con toda esta diversidad de género, ¿sí? De aceptar que ya no eres él o ella, sino otra cosa, yendo totalmente en contra de los principios que Dios tenía para el hombre, porque ya no solamente estamos apartados de Dios, y no solamente tenemos que esforzarnos para poder sobrevivir en este mundo, sino que ahora nuestra autopercepción está totalmente fuera de lugar, de contexto. Inclusive podríamos decir que ya es algo demoníaco, porque ¿cómo es posible que alguien que ha sido creado a la semejanza de Dios ahora sea semejante a un perro, a un gato, a una vaca, a un borrego?
de que el hombre se autoperciba de esa manera. Entonces, como te digo, puede sonar gracioso, pero esa es la realidad. Y cómo nosotros debemos mantenernos en esa conexión, en esa alineación espiritual y no perder de vista el propósito de la visión que Dios tiene para este mundo. Entonces es necesario que nosotros lleguemos a entender la importancia de reconocer primeramente que estamos en un mundo que es caído y que por cuando estamos en él tenemos que caminar por medio de la fe y no por vista. Como te digo, tú puedes llegar a un lugar, a una ciudad, a otro país y quedar atrapado por la belleza, por lo que se vive en ese país, pero no deja de ser un mundo caído. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Todo va a ser destruido. Entonces no importa qué tan bello pueda ser la ciudad donde tú vives. Entonces imagínate, uno que estando en Singapur, pues tú te das cuenta, ¿no? La atracción para poder vivir allá, un gobierno no tan corrupto, un gobierno que realmente hace las cosas en beneficio de su pueblo. Pero estás allá, escuchas a la gente y también se quejan del gobierno. Dices, ¿cómo es posible? Si ellos que tienen una nación, un país así de próspero, no les gusta su gobierno, imagínate si vivieran con nuestro gobierno. O sea, no te cabe. Pero es ahí donde te lleva esto, ¿no? Es un mundo caído. Entonces, cuando llegas a ese punto de entendimiento de que realmente lo más importante para nosotros es estar en el propósito y la voluntad de Dios. Sí, no debe de haber otra cosa más atractiva para nosotros que mantenernos dentro del plan y propósito de Dios, que estar en eso involucrado es lo mejor para nosotros. Porque también algo que se perdió o algo que se originó, como ya vimos primeramente, fue desconexión de la fuente de vida. Otra cosa que se originó por la desobediencia y el pecado de Adán y Eva es que hubo una doble pérdida de la relación. O sea, que Adán y Eva perdieron su relación con Dios y se distanciaron el uno del otro. Créeme, a lo mejor no lo vemos de manera explícita dentro de la palabra, pero imagínate ya dos personas con una naturaleza caída. ¿Crees que haya sido la misma antes de que cayeran? No, tuvo que cambiar. Inclusive a veces lo experimentamos en el matrimonio. Tú te casas con el hombre de tus sueños, te casas con la mujer de tus sueños, donde piensas que todo va a ser bonito, maravilloso, y a las primeras horas ya te estás dando cuenta que a lo mejor cometiste el error más grande de tu vida. ¿Por qué? Por la naturaleza de uno, nuestra naturaleza caída. Por eso, así como se dañó la relación con Dios, también se dañó la relación entre ellos. Vemos que su intimidad con Dios y entre ellos fue reemplazada por el miedo, por el esconderse, por la desconfianza y otras cosas que cualquier persona dentro de un grupo o comunidad conoce demasiado bien. Entonces, como te digo, no importa dónde estés, dónde vivas, en qué grupo, en qué comunidad, en qué ciudad, en qué país vivas, vemos que todo es parte de. ¿Por qué? Te pongo este ejemplo. ¿Cómo te relacionas con tus vecinos en tu vecindario? O sea, toma en cuenta ese grupo. Podemos decir dentro inclusive de la familia. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo te llevas con tus familiares que viven contigo? Pero vamos a ver cómo te relacionas en tu vecindario. ¿Confías o desconfías de tus vecinos? Eso es lo que creo.
lo que originó el desconectarnos de la fuente de vida. No hay confianza. No importa si la persona se autopercibe que es buena, ¿verdad? O sea, nuestra naturaleza va totalmente en contra de la manera en cómo nos percibimos. Porque no creo que alguien se perciba malo. Si yo te pregunto qué clase de persona eres, pues buena onda, bueno, pero no vas a decir, no, soy un desgraciado, un bueno para nada. O sea, siempre vas a hacer que los demás piensen de ti lo que realmente no eres, que eres una persona confiable, que eres una persona que ama, que le gusta dar sin recibir, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que se ha perdido esa doble relación, primeramente con Dios y aún con todos los que nos rodean, empezando en casa y en tu vecindario, en tu trabajo, ¿sí? A donde quiera que tú vayas, simplemente hay desconfianza, hay temor, y vemos que todo esto es parte de lo que se vive, donde no importa donde vivas, donde estés relacionándote, vas a encontrarte siempre con estos problemas. Otra cosa que se originó fue la vergüenza. Adán y Eva se sintieron avergonzados, juzgados y condenados por causa de su pecado, por causa de haberse separado de Dios. Y vemos entonces que esta vergüenza que trajo culpa, condenación, juicio sobre ellos, pues ellos comenzaron a actuar. Y lo peor de todo esto es que trataron ellos de ocultar quiénes eran realmente ahora por causa de su pecado, lo que yo te mencionaba. Ellos simplemente no entendieron el impacto que hubo en sus vidas por haberse desconectado de Dios. Sí. Todavía no lo asimilaban, todavía no lo vivían, todavía no lo percibían de manera real, pero todo esto es lo que estaba pasando. Como yo te digo, nuestra naturaleza o lo que vivimos aquí en México pues nos hace vivir siempre de manera desconfiada. No importa si diga que es hermano en Cristo o no, pero siempre mantienes esa distancia de decir, no, pues no, pues vamos a ver si es cierto o no, ¿verdad? Tenemos cuidado porque no queremos que esta persona nos dañe, nos lastime, o que le demos confianza y haya sido el peor error de nuestra vida haberle dado tanta confianza, ¿no? Porque él dijo que era una persona confiable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo importante de todo esto es que ellos simplemente todavía no percibían el daño que había ocurrido en sus vidas, porque no solamente era el hecho de sentirse avergonzados al verse desnudos, sino que trajo temor a sus vidas, y ellos quisieron cubrir su vulnerabilidad con hojas de higuera. Ellos trataron de cubrir su vergüenza. Ellos pensaron que con lo que hicieron era más que suficiente, pero vemos que eso fue más allá de lo que ellos pensaban o creían, el haberse apartado de la fuente de vida. Así que simplemente lo que ellos hicieron, cubrirse por su propia cuenta, tratar de remediar el daño que había ocasionado el haberse apartado de la fuente de vida, pues era falso. O sea, ellos simplemente lo que estaban haciendo era algo falso, tratando de esconder lo que verdaderamente ellos eran, ya en esa condición con su naturaleza caída. Y es lo que hacemos. Siempre buscamos la manera de ocultar lo que es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora vemos qué tan fácil es a través de las redes sociales no exponerse tal cual eres. Si algo siempre quiere el hombre es aceptación de los demás,
¿Qué es lo más difícil? Tú te puedes percibir como una persona buena, tranquila, agradable, confiable, etcétera, pero los del otro lado, o sea, los que están fuera, enfrente de ti, van a ver otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a tratar de cubrir lo que tú realmente eres. Entonces, como te decía, a través de las redes sociales es muy fácil esconder tu apariencia, inclusive. ¿Cuántos aquellos que se mueven en las redes sociales, los influencers y todo aquello, realmente lo que tú ves no es lo que verdaderamente es? ¿Cuántos no usan filtros para que su apariencia cambie? Para que no los veas tal cual ellos son. ¿Sí? Esa es una realidad. Antes a una persona se le llamaba ser fotogénica. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo te tomes la foto, tú sales bien, te ves bien. ¿Sí? Pero ahora ya no se utiliza esa palabra. Ahora todos son filtrogénicos, porque sus fotos están, lo que tú ves en sus fotos de perfil, en sus redes sociales, lo que suben a sus redes sociales, es a través de filtros. ¿Sí? Entonces trata uno siempre de ocultar su vergüenza. Siempre buscamos y nos esforzamos de ocultar nuestra vergüenza ante los demás. Por eso llegamos a esa falsedad de no ser quien realmente somos en este mundo. Algo que originó todo esto que hizo Adán y Eva, ya vimos la desobediencia. Vemos que la humanidad perdió la autoridad de Dios y ya no le obedecía de forma natural. O sea que obedecer a Dios dejó de ser natural. Vemos que nos convertimos en nuestros propios jefes, seguimos nuestros propios caminos y desobedecemos los caminos de Dios para nuestra propia perdición. Por eso vemos que en este mundo caído, ¿qué está pasando con la gente caída? Se está perdiendo. Y nosotros no podemos simplemente perder el enfoque, la conexión, la alineación que Dios nos ha dado para estar en su propósito. ¿Sí? Como te digo, allá en Singapur la gente deja sus pertenencias en la mesa. Tú ves, la gente sale con sus celulares, con sus laptops en el metro, en la cafetería. ¿Aquí cuándo? ¿Cuándo? A veces si lo haces es porque tienes necesidad y no hay de otra, pero siempre como se dice, con el Dios en la boca, ¿no? Porque, ay, Dios mío, no me vayan a robar. Ay, Señor, que no se den cuenta que llevo mi laptop. Ay, Señor, que no se den cuenta que llevo esto, que llevo aquello. ¿Sí? Entonces, vemos que esa situación, ¿no? Y para mí pues, es bien, imagina, ¿no? Uno ve todo eso y lo primero que piensa es en tomar. O sea, pues está a la mano. O sea, es la costumbre. Aquí no puedes dejar de algo de valor porque nomás en lo que te distraes tantito ya no está. Y nadie fue. Para colmo, ¿no? Entonces, esa es la realidad que vivimos. Y a veces digo, ay Señor, ¿por qué tengo esa mentalidad de pecado, no? Mira, se lo van a robar. O mira, bien fácil, me lo puedo llevar y, ay Dios, que tengo que estar pensando todo esto. Sí. Esa es la realidad que vivimos. Y esa es la lucha, porque bien puedo hacerlo. ¿Sí? Me acuerdo que cuando estuvimos en Huatulco, Vivi y yo pedimos una piña colada sin alcohol, ¿sí? Y nos fuimos a sentar para disfrutar nuestra piña colada. Y en el momento de sentarte, ahí hay un celular. Yo creo que cualquier otra persona caída, lo único que hace es, y vámonos, ¿no? Ya no disfruto de mi piña colada y por ahí me la tomo. Y lo más importante es que nadie me vea que me llevé el celular y te desapareces, ¿verdad? Pero no. Estaba ahí el celular, pasaron
los que están ahí encargados de servir las mesas, todo eso. Es decir, alguien olvidó su celular. Si lo entregó o no lo entregó, porque tú no sabes si la persona va a regresar. Dices, oye, de casualidad no dejé mi celular aquí. Ya lo dejas a conciencia de otros. Bien pudiste haber tomado el celular y nadie haberse dado cuenta, pero tu principio, vivir como Dios quiere que ya vivas. A mí no me interesa vivir como los demás. Si él o ella se lo quiere robar, es su problema. Yo ya no tengo por qué hacerlo. Aunque tenga necesidad, sé que Dios en su momento, el Señor lo va a suplir. ¿Sí? Esa es la calidad que tenemos ahora que estamos en Dios. Por eso vemos que todo esto que perdió el hombre con esa desobediencia, somos nuestros propios jefes, no queremos que nadie nos mande, seguir nuestro propio camino y desobedecer los caminos de Dios, aunque estemos yendo a nuestra propia perdición. Es un escenario como de quedarse en casa, con un resultado de dolor y lesiones desastrosas. ¿Qué quiero decir con esto? Imagina que tú decides, papá y mamá deciden irse de vacaciones. Así como Vivi y yo lo hicimos, nos vamos un mes. Pero dejar a Eli en casa, bueno, ya está casada, ¿no? Pero imagínate soltera. Dejarla en casa. Imagínate qué sería de ella quedarse sola en casa. Creo que al principio diría, ay, qué bueno, voy a hacer lo que yo quiera, mi mamá, mi papá no están, voy a disfrutar, ya me voy a levantar tarde, nadie me va a decir nada, si como bien y si no como, pues también, ¿verdad? Voy a hacer mi voluntad. Pero ¿qué hay de todas las responsabilidades que conlleva cuidar por la casa? Ahí está el problema. Si simplemente se dejó llevar por la emoción de que ya iba a hacer y vivir conforme a su voluntad, ¿qué hubiésemos encontrado nosotros como padres de regreso? La casa, como decimos, patas para arriba. ¿Y por qué no lavaste? Oye, si ahí te dejamos 1 kilo de pollo para que lo cocinaras y comieras, ya está todo enmohecido, apestoso dentro del refri. Oye, que te dije que pagaras la luz. Oye, que te dije esto. Que al final no se hizo nada. Imagínate todo el desastre. Y es que no sabía. Es que no sé cómo. Entonces es así como el hombre vive. Así es la vida del hombre sin Dios. Vivimos haciendo de todo un desastre. Pensamos que es lo mejor, que nadie nos diga nada. Yo soy mi jefe, yo vivo como yo quiero, pero siempre habrá a quien darle cuentas. Esa es una realidad. A lo mejor tú no haces las cosas porque simplemente dices, no, yo no es mi responsabilidad. A veces los hijos no quieren cumplir la responsabilidad de los padres cuando se les pide, no, yo por eso sigo soltero, porque no quiero ser como mamá, no quiero ser como papá, o no quiero hacer lo que ellos están haciendo. Pero en algún momento de nuestra vida tenemos que dar cuentas. Y eso es algo que va a pasar con cada uno de nosotros cuando estemos delante de Dios. Vamos a dar cuentas de todo lo que hemos hecho o de lo que no hicimos. Por eso vemos que si realmente seguimos viviendo con nuestra naturaleza caída, vamos a hacer de nuestra vida un desastre. Entonces, algo que también originó todo esto fue la pérdida del conocimiento de los caminos de Dios. Dios diseñó cómo el hombre tendría que vivir. Y vemos que el hombre es simplemente aquel que decide si lo hace o no. Porque así como Dios puso todo en orden y Dios puso todo bajo su autoridad, bajo su soberanía, al hombre
lo que Dios hizo fue darle la decisión de estar con Él o no con Él, de obedecer o no obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Dios está en control de todo. Todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que sucede en el universo, Dios hace y deshace conforme a su voluntad. ¿Sí o no? Entonces, algo que debemos nosotros de considerar con respecto a esto es que si nosotros somos capaces de llegar al conocimiento de la verdad, del propósito que Dios ha tenido con la vida del hombre, o sea, todo aquello que Dios le dijo a Adán, simplemente obedece, haz lo que se te pide y yo me voy a encargar de todo lo demás. Por cuanto el hombre decidió desobedecer, dijo Dios, ok, primeramente yo había proveído todo para ti, todo fue provisto para tu bien, pero por cuanto decidiste vivir en tu voluntad, ahora harás que la tierra produzca. Y vemos en el lío que nos metió, en el lío en que está el hombre, ¿verdad? Ahora que Dios hace, Dios quiere que estemos con Él para que todo sea restaurado. Que tengamos que trabajar, sí, pero ya no con esfuerzo ni con sudor, porque Dios se ha encargado ¿de qué? De bendecir. Así de por eso, si tú llegas a entender esto, te das cuenta que sí trabajas, pero trabajas sin sudar, sin mucho esfuerzo, porque el Señor bendice, el Señor da. Entonces es fundamental para nosotros llegar a ese punto de que sea Dios, como bien declaramos en el Salmo 23, Dios es mi pastor y nada me faltará. Esa es la promesa que Dios tiene para todos sus hijos. Entonces, lo único que Dios quiere es que tú estés en su voluntad. Amén. Que estés en obediencia. Sí, mira, encárgate de obedecer y yo me encargo de todo lo demás. ¿Sí? Suena fácil y es fácil, pero por cuanto nosotros queremos permanecer en este mundo caído y vivir conforme las reglas del mundo caído, por eso hay sufrimiento y hay necesidad en nuestras vidas. Por eso vemos que Dios nos ha dado esa oportunidad de llegar al conocimiento de Él para que podamos vivir en su voluntad y que todo sea realmente dado por parte de Dios. También algo que originó todo esto fue que se perdió el control. Dios tenía el control de todo excepto de nosotros. ¿Sí? Lo que yo te mencionaba. Dios en su soberanía, en su autoridad, Él puede hacer y deshacer como le venga en gana en este mundo. Inclusive vemos que cuando se levantó esa gran tormenta, Jesús dijo, calla, y vino una gran calma. Ese es el poder, la autoridad, la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Pero ¿qué le pide al hombre? Simplemente obedecer. O sea, no estamos nosotros bajo esa soberanía y esa autoridad de Dios donde Dios quiere, o más bien Dios hace lo que Él quiere sobre nosotros. No, Dios nos respeta. Dios tiene el poder, la autoridad y dominio sobre todo, pero no sobre la vida del hombre, no sobre tu vida. Lo que Dios quiere es que tú te sometas, tú te rindas a Él y vivas como Él quiere que vivas, y Él manda para que todo venga de manera más fácil. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a entender esto, cuando caímos, cambiamos de rumbo, perdimos el control de nosotros mismos, perdimos el autocontrol y comenzamos a tratar de jugar a ser Dios y controlar todo lo demás a nuestro alrededor. Imagínate, si nosotros somos capaces de entender que todo lo que en el mundo hay ha sido creado por Dios, y aún vemos que todo lo que Dios ha creado fuera de este mundo, el universo, los planetas, las galaxias, todo, ¿sí? Nada más piensa en esto. Ve toda la necesidad que hay en el mundo. ¿Cuánta necesidad no hay en muchos países?
hay programas, hay comerciales de organizaciones donde te invitan a apadrinar a un niño, ¿no? Con 30 pesos diarios o 10 pesos diarios, 300 al mes, puedes ser padrino de un niño que se está muriendo de hambre en otro país del mundo. Y tú puedes encontrar mucho ese tipo de cosas. Mucha gente que está sufriendo, mucha gente que no tiene lo básico. Y simplemente porque realmente el hombre vive apartado de Dios. Si en un mundo que Dios ha creado y que Dios ha puesto todos los recursos que el hombre necesita para sus necesidades, ¿por qué el hombre busca seguir haciendo todo a través de su esfuerzo? Imagina, yo no sé qué es lo que piensan todos estos hombres que tienen planeado ir y conquistar Marte, la Luna, que solamente los más ricos y poderosos van a ir a vivir allá, cuando ya no se pueda vivir en este mundo. ¿Sí? ¿De qué van a vivir? ¿De qué recursos? Si todo lo que está en este mundo, que ha sido creado por Dios para suplir tu necesidad, mi necesidad, la necesidad de todo el mundo, no es suficiente, porque estamos fuera de su voluntad. Si tú tuvieras la oportunidad de que cuando venga el tiempo en que diga ya podemos ir y habitar Marte o habitar la Luna, y te inviten para que seas parte de esa gente que va a estar ahí, ¿irías? Solamente toma en consideración que lo que tú vas a encontrar en la Luna o en Marte va a ser para vivir conforme a los recursos que el hombre pueda proveer por sí mismo. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Crees que el hombre sea capaz de crear, de producir todo para suplir tus necesidades? No. Si aquí, que estando en el mundo que Dios ha creado, encontramos necesidades porque estamos apartados de su voluntad, imagínate cuando aquellos que estén en Marte o en la Luna, más apartados todavía de la voluntad de Dios y apartados de todo lo que Dios ha creado para nuestro beneficio, ¿crees que lo puedan lograr? ¿Subsistir? Claro que no. Entonces ahí es donde debemos de llegar a entender que apartados de Él nada podemos hacer. Podemos estar fascinados con querer vivir en el mejor lugar del planeta, pero sin Dios nada vamos a poder hacer. No vamos a poder disfrutar de todo eso. Y aquí viene a lo que realmente yo quiero que todos lleguemos a entender. Que así como nosotros podemos vivir apartados de Dios y hemos perdido el autocontrol para vivir como Dios quiere que vivamos, yo quiero que lleguemos a entender esto. El ministerio de reconciliación de Dios para el hombre. Si nosotros somos capaces de llegar a entender este ministerio de reconciliación, porque es aquí donde entra en juego lo que somos nosotros como, no solamente como personas, sino como grupo. Si algo tiene la iglesia del Señor es que somos un grupo. Amén. Y dentro de la misma iglesia tenemos grupos. Y a veces no importa cómo les llamemos, grupos de vida, grupos en casa, grupos de conexión, de unión, de oración. Si algo debemos nosotros de considerar es lo que somos. Realmente somos un grupo de personas. Y la manera en que Dios quiere que estemos viviendo es bajo precisamente ese entendimiento de lo que ha sido la reconciliación. ¿Por qué? Porque vemos entonces que dentro de la iglesia
dentro de cualquier grupo que podamos tener, no solamente es para recibir respuesta a nuestras necesidades. Podemos dar respuestas de manera religiosa, de manera filosófica o simplemente vacías, palabras sin sentido de lo que uno está necesitando en ese momento. Pero vemos que estos problemas han sido originados por nuestra caída. Cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier cosa que tú tengas como persona o dentro de un grupo, es porque estamos dentro de un mundo caído, ¿sí? Todo ha sido provocado precisamente por esta condición del hombre. Estamos con una naturaleza caída y de ahí entonces surgen todos estos problemas y todas estas necesidades. Pero vamos a ver que Dios no nos ha llamado a ser policías morales que enderezan la vida de otros, ¿sí? No estamos aquí simplemente para enderezar tu vida moralmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú has sido llamado por Dios para ser reconciliado, porque Dios quiere reconciliarse contigo, conmigo, con todo el mundo, porque Dios quiere restaurar todo como Él ha querido desde el principio. Entonces aquí no estamos simplemente para juzgar o simplemente ser un policía moral, ¿sí?, que enderece tu vida. Aunque puede sonar un poquito fuera de lugar, pero yo como pastor no estoy para enderezar tu vida moral. ¿Por qué? Porque eso es trabajo del Espíritu Santo. En la manera en que tú le des permiso, en la manera en que tú te rindas, en la manera en que tú cedas a Dios tener control de todo sobre tu vida va a cambiar. ¿Por qué eres capaz de dejar de robar, dejar de mentir? ¿Por qué estás en obediencia a la palabra de Dios? Sí. Entonces a lo que quiero llegar en este punto es de que tú no vas a dejar de robar, de mentir, porque yo estoy nada más cuidando que no lo hagas. Tienes la intención de robar y llego yo como policía moral de parte de Dios, no lo hagas. Lo vas a dejar de hacer, pero porque te estoy viendo, te estoy vigilando. Lo que Dios quiere es que tú lo hagas, esté quien esté o quien no esté al lado tuyo. Sabes que Dios te observa, sabes que Dios ve lo que haces, lo que dices, y no lo haces por amor a Él. Sí, esa es la gran diferencia. No quiero decir que no tengo una responsabilidad. Sí, mi responsabilidad es que tu reconciliación con Dios esté dando el fruto que viene a través de tu reconexión con Él. Por eso vemos qué tan importante es que Él nos ha llamado a ayudar a restaurar la vida del hombre para estar con Dios en la forma en que fue creada. La palabra de la Biblia para esto es reconciliación. El propósito de Dios es reconciliar las cosas con Él y usarnos en ese proceso. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 5, 18, 20? 2 de Corintios 5, 18, 20 dice: todo esto es de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres contra ellos, y nos ha confiado el mensaje de reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios estuviera haciendo su llamado a través de nosotros. Entonces, no importa si el propósito de un grupo es el apoyo, el estudio de la Biblia o la rehabilitación de hábitos. La meta más trascendental de todo esto es de que seamos reconciliados. El propósito de la iglesia es reconciliar al hombre con Dios, como dice la palabra, que ha estado haciendo Dios a través de Cristo, reconciliándonos con Él.
¿sí? Esa es nuestra tarea, esa es nuestro llamado, nuestro propósito, reconciliar a otros con Dios. Y una vez que ellos restauran su relación con Dios, Dios a través de su palabra y en la manera en que ellos la obedezcan, su vida va a cambiar. Moralmente serán mejores en todo aspecto. Por eso que no importa si el propósito de un grupo, sea cual sea, de autoayuda, de bienestar, de apoyo, etcétera, ¿sí? Lo más importante es reconciliar. Estamos llevando a las personas de regreso a Dios y a la vida que Él creó para que nosotros viviéramos. Empezar a vivir como Dios quiere que vivamos. Debemos de empezar a reconectarnos con la fuente de vida. Eso es lo fundamental, porque fue lo que se perdió por haber pecado, por haber estado en esa caída. Ahora Dios quiere que nos reconectemos con la fuente de vida que es Él, y vemos que estando en Él podamos vivir la vida que Él ha preparado y quiere para nosotros. Reconectarnos a través de una relación real con Dios, ¿sí? Una vez que somos reconciliados y nos reconectamos con Dios a través de una relación real con Él, entonces sí tendremos la experiencia de vivir conforme al propósito y voluntad de Dios. Entonces, algo fundamental, démosle al control a Dios por el resto de nuestras vidas, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere y Dios espera de cada uno de nosotros, que demos a Él el control de nuestras vidas. Pero también debemos asumir el control y la responsabilidad por nosotros mismos. Cada uno es responsable. Amén. El que tú estés aquí en la iglesia, el que tú puedas estar en un grupo en casa, en la reunión de oración, asistir clases, esa es tu responsabilidad. Si tú quieres ser como Dios quiere que seas, una mejor persona, entonces tu responsabilidad es estar conectado, reconectado con Él, para que todo esto que Dios tiene para tu vida empiece a manifestarse. Y algo que debemos entender es que cualquier grupo, pequeño o grande, puede lograr estos aspectos de la reconciliación, realmente puedan llevarnos a estar en la voluntad de Dios. No hay nada mejor para nosotros que buscar eso. El mundo está lleno de tantas cosas, de maldad, de engaño, de mentira, y que van todos en contra de los principios de Dios. Pero lo fundamental para nosotros, que no importa lo que esté pasando en el mundo, tenemos que empezar a vivir la vida de fe en medio de un mundo caído. No importa qué tan atractivo o qué tan mal pueda ser lo que el mundo esté ofreciendo, si no es de Dios, no debemos estar interesados en todo ello. Entonces, para terminar, hermanos, yo quiero que leamos la oración de Jesús. La oración de Jesús que Él tuvo por todos sus discípulos. Espero que empecemos a empezar a tomar en cuenta el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El ser parte de la iglesia nos proporciona a nosotros la oportunidad de estar conectados con Él, de mantenernos dentro del plan, dentro de su visión, y que en verdad esta oración de Jesús pueda llevarnos a esa reflexión. No estamos aquí simplemente para ser forzados u obligados. Yo no tengo esa autoridad, porque si Dios no la ha tenido para con el hombre, desde que el hombre fue creado, ¿sí? Simplemente es anhelo y deseo de cada uno para estar en su voluntad, ¿sí? Si estamos aquí, como te decía, no es para juzgarnos unos a otros. ¿Quién es mejor o quién no es mejor entre nosotros?
si hacemos o no hacemos conforme a la voluntad de Dios. Sí, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Inclusive la misma palabra que dice, por el fruto los vas a conocer. ¿Sí? La iglesia tiene que manifestar la grandeza de Dios a través de vivir conforme a su voluntad, porque en esto conocerán que somos sus discípulos, primeramente teniendo amor los unos con los otros, y de esta manera vivir, manifestar al mundo lo que es estar en el propósito de Dios. Vamos a Juan 17, ya para terminar, y vamos a escuchar la oración de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17 dice, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí podemos ver las palabras y la oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y vemos entonces cómo aquí Jesús hace un énfasis bien importante en que ya no somos de este mundo. Podemos estar en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Y vemos cómo Jesús ora de manera muy especial y de manera muy particular por nosotros, porque dice: no solamente por estos que tú me has dado, sino por aquellos que creerán en mi nombre por causa de ellos, por su testimonio. Y necesitamos nosotros llegar a entender que cualquier cosa que podamos estar haciendo en el mundo, lo más importante es glorificar su nombre. Que empecemos a vivir una vida recta, una vida comprometida. Que lo más importante para mí sea la voluntad de Dios y no lo que el hombre o el mundo esté decidiendo para mi vida o para mi futuro. Si nosotros somos hombres y mujeres que amamos a Dios, debemos llegar a ser uno como Él es uno en el Padre y el Padre en Él. Hagamos de nuestra relación con Dios un compromiso. Que lleguemos realmente nosotros a entender que lo mejor para nosotros es estar con Él. Que lo mejor para nosotros es vivir conforme a su voluntad. Que el mundo gire, que el mundo haga y deshaga como el mundo quiere, pero nosotros vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, que puedas llevar este tiempo a un punto de reflexión en tu comunión con Dios. Que si estás aquí es por su voluntad, porque creíste, porque pusiste tu fe en Él. Y tu fe y tu compromiso con Dios es empezar a vivir conforme a su voluntad. No esperemos grandes cosas de este mundo, especialmente en estos tiempos. Es el tiempo en donde nosotros debemos de enfocarnos más en Él, más en su propósito, más en su voluntad, más en todo aquello que Dios quiere hacer, no solamente en nuestras vidas, sino hacer a través de nosotros para bendición de muchos. Dale gloria, dale honra al Señor. Dios merece nuestra alabanza. Dios merece nuestra adoración. No hemos llegado a este lugar para ser condenados o juzgados. Es el tiempo, hermano, hermana, que dejes la culpa. Que lo que pasó o lo que está pasando no es razón para dejar de hacer la voluntad de Dios sobre tu vida. El único responsable de obedecer a Dios eres tú. Y nadie puede hacerlo por ti. Es el tiempo, hermano, hermana, en que nosotros debemos de reconectarnos a su visión, a su propósito, a su voluntad. Decir: Dios, yo quiero ver tu gloria en mí. Yo quiero hacer, Señor eterno, tu voluntad. Que toda esa gloria que hemos visto en el pasado, bendito Dios, hoy seamos parte de esa gloria que será aún mayor, Padre.
Oramos, Dios, porque como pueblo tuyo, como tu iglesia, bendito Padre, estemos yendo más allá de lo que ha sido nuestro entendimiento, amándote, unidos a ti, Señor eterno, y obedeciendo tu palabra en todo momento, en toda circunstancia, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Enséñame, Sí, Señor. tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Sí, Dios, que así sea. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame Sí, Señor. tu camino, Señor. Queremos conocer más tu camino, Andaré en vivir tu conforme a tu voluntad, luz. Señor, siendo luz, siendo sal para este mundo, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Sí, Señor. Y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Sí, Señor. Queremos agradecerte este tiempo. Y es mi oración, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que esté haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos mirar el propósito, el plan que tú tienes para tu iglesia en estos tiempos, Padre. Sí, mi Dios. Sigue enseñándonos en el nombre de Jesús.
El Señor quiere decir que Él no ha quitado su mirada de nadie. Él está viendo a cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo has sido en la iglesia, no importa si es un niño, un joven, uno grande. Su propósito, su plan sigue en pie hasta el día que el Señor decide recogernos. El Señor está diciendo, cada uno tiene un parte en su plan. No menosprecia a ti mismo. Siempre hay otro nivel de fe, otro nivel de maravilla que Dios nos puede mostrar. No está menospreciando a ti mismo. Sube poquito más y verás lo que Él puede hacer en ti, por ti, a través de ti. Entregamos nuestro corazón y deja que el Espíritu Santo empiece a soplar ese carbón encendido en ti. El Espíritu Santo va a soplar para se enciende con más fuego. Aleluya. Y andaré en tu luz. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Danos un corazón, dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Sí, Dios, agradecemos, Padre Santo, lo que estás haciendo por cada uno de nosotros, por tu iglesia, Señor. Sabemos, Padre, que tus planes y propósitos van más allá de los nuestros. Hoy, Señor, confiamos plenamente que todo aquello que ha venido a ser un obstáculo en nuestras vidas, hoy empezaremos, Señor mío, ver cómo todo se derrumba. Todo aquello que se ha levantado en contra de tu voluntad, Señor, hoy empezará a caer, bendito Padre. Si habíamos dejado de ver, Señor, hoy empezaremos a ver nuevamente en
nuevo nivel de fe, bendito Padre. Creemos, Dios, que es el tiempo en que volvemos, Señor mío, a alinearnos y conectarnos con tu propósito que tú tienes para este mundo, Señor. Que sea el tiempo en que tu Santo Espíritu empiece a traer nuevamente una unción fresca, bendito Padre. Una unción, bendito Dios, que nos lleve, Padre, a levantarnos como hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que te aman, que te sirven, Señor eterno, que confiamos plenamente en tu obra, Señor, y en tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Es el tiempo, Padre, en que veremos respuesta a nuestras oraciones. Espíritu Santo, ven y sopla. Sopla aliento de vida en nuestros cuerpos. Sea el tiempo, bendito Dios, en que empecemos a despertar, Señor eterno. Sea el tiempo de empezar a respirar tu olor fragante, bendito Dios, de tu presencia en nuestras vidas, Señor eterno. Sea el tiempo, bendito Dios, en que empecemos a ver, Señor mío, respuesta, bendito Padre, a nuestras necesidades. Que en la manera en que empecemos a ver tu respuesta, bendito Padre, estemos confiados y animados de rendirnos día a ti, Señor. Poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en este mundo, Señor. Queremos, Padre, que este ministerio de reconciliación, Dios, empiece a llevarse a cabo, Señor eterno, en nuestras vidas. Que empecemos a reconciliar con otros para llevarlos a ti, Señor. Empezar a reconciliar a nuestra familia contigo. Empezar a reconciliar a los que se han perdido, bendito Padre, y están fuera de tu voluntad, Señor. Sea el tiempo, Dios, en que tu iglesia empiece, Dios eterno, a manifestar tu grandeza, tus virtudes en este mundo que no te conoce, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Fluye, Dios, fluye. Más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. de Dios. Aleluya, sí, Señor. Ven y lléname más de tu amor. Con aceite lléname. Y de todo afán vacíame. Con tu aceite ungeme. Y con tu amor abrázame. Yo te doy mi ser, lléname, Señor. Santo Espíritu de Dios, ven y lléname más de tu amor. Tu aceite lléname.
y de todo afán, vacíame. Con tu aceite, ungeme, y con tu amor, abrázame. Yo te doy mi ser, lléname, Señor. Con tu aceite, ungeme, con tu amor, abrázame. Yo te doy mi ser, lléname, Señor. Yo te doy mi ser. Yo te doy mi ser, lléname, Señor. Yo te doy mi ser, lléname, Señor. Aleluya. En una ofrenda de aplausos al Señor. Hoy recibimos más de ti, Espíritu Santo. Gracias por tu gran amor, por tu gran fidelidad, Señor. Cuán grande eres tú. Dios les bendiga, hermanos. Bendice a tu hermano, bendice a tu hermana y escuchamos.